Soy Xavi, Ecoalfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y llegamos al episodio 67 de CQ en Frecuencia, un episodio en el que quiero centrarme en un tema que muchos me habéis pedido, alguno de una forma más directa que otros, y que genera intensos debates entre los radioaficionados que realizan actividades en portable. ¿Cómo alimentamos nuestros equipos? ¿Me imagino con una pila de Volta cargada a la espalda subiendo una sota? No, ¿verdad? La electricidad ha evolucionado, por suerte, desde el año 1800 en el que Alejandro Volta dio el pistoletazo de salida a la carrera que nos llevaría a las actuales pilas y baterías. Esas baterías que nos permiten disponer de electricidad en el lugar más recóndito y poder poner en marcha nuestros equipos son una pieza importantísima en nuestras actividades. Hay muchos factores a tener en cuenta: el peso, la durabilidad, la resistencia y también el precio, claro. De todos estos aspectos relacionados con las baterías vamos a hablar en este nuevo episodio, siendo una continuación natural al episodio 62 en el que hablábamos sobre las fuentes de alimentación. Y hablaremos también de su uso en estaciones fijas, porque ¿qué pasa si nos quedamos sin corriente en nuestro cuarto de radio? Junto a Ecoalfa 3 Golf Romeo November veremos una forma sencilla de mantener una batería de emergencia para asegurarnos la posibilidad de estar siempre en el aire. Así que venga, vamos a ponernos las pilas. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Hoy vamos a hablar sobre cómo elegir las baterías para nuestras actividades de radioaficionado. Es importante considerar las características y tipos de baterías según nuestras necesidades. Las baterías tienen componentes químicos y cables, y dos aspectos claves son el voltaje y el amperaje. La mayoría de los equipos funcionan con 13,8 voltios, pero pueden tolerar variaciones. El amperaje determina la duración de la operación, pero también aumenta el tamaño y el peso de la batería. Es crucial balancear nuestras necesidades de energía y el peso del equipo. Para calcular la energía necesaria, consideramos nuestro uso y los tipos de batería disponibles. Además, podemos usar powerbanks de 5 voltios para mantenernos conectados a redes de telefonía de datos en cualquier ubicación, como por ejemplo nuestros hotspots, etc. Para seleccionar la batería adecuada para nuestras actividades de radioaficionado, es crucial considerar la capacidad en amperios hora, el tamaño y la cantidad de amperios que necesitamos. Esto asegura una logística correcta y eficiente en nuestras operaciones. Tenemos que tener en cuenta la capacidad y el tamaño. La capacidad de una batería, medida en amperios hora, indica cuánto tiempo puede suministrar energía. Por ejemplo, una batería de 10 amperios hora puede proporcionar 10 amperios durante una hora o 5 amperios durante 2 horas. La elección depende del consumo de tu equipo de radio. Hay que calcular la duración. Para calcular el tiempo que una batería durará, divide la capacidad de la batería por el consumo del dispositivo. Por ejemplo, si tu dispositivo consume 2 amperios, una batería de 10 amperios hora durará aproximadamente 5 horas. Hemos de tener en cuenta también el consumo de corriente. El consumo varía según la actividad. Durante la transmisión, la radio consume más corriente que en modo de recepción. Debes calcular un valor promedio considerando ambos modos para una estimación precisa. Hemos de tener en cuenta también los tipos de batería. Las baterías de coche son comunes, pero pueden ser voluminosas. Son las de plomo. Alternativamente, baterías más pequeñas y portátiles pueden ser usadas aunque con menor duración. Hay que manejar también la potencia y la eficiencia. Al aumentar la potencia de transmisión, no es lo mismo QRP que QRO, el consumo de corriente también aumenta. Es crucial equilibrar la potencia de transmisión y la duración de la batería según las necesidades operativas. Venga, y vamos a entrar en materia en este tema central de este episodio 67 de CQ en Frecuencia, en el que vamos a hablar sobre las baterías, porque el amigo Luis Villamil, Ecoalfa 6 Alfa Papa Juliet, nos remitía la consulta de qué tipos de baterías eran las más apropiadas para suministrar energía a nuestros equipos de radioafición, especialmente en actividades. Y por eso vamos a abordar este tema para que todos tengamos una visión amplia y general de los diferentes tipos de baterías que podemos utilizar en nuestras actividades. Está claro que el tipo de batería que vamos a utilizar va a responder a varias
características o a varias necesidades. Por un lado, el equipo que vamos a querer alimentar. No es lo mismo alimentar, por ejemplo, un TrueSDX o un transceptor QRP de estos pequeñitos que son ideales, por ejemplo, para SOTA, para activaciones portable cuando salimos con una mochilita, etcétera, como es el caso, pues como os decía, de mi TrueSDX, que alimento con una pequeña batería de plomo, pero muy pequeñita y que me es más que suficiente, además es muy poco pesada, luego os lo comentaré. O si vamos a utilizar un equipo en QRO, por ejemplo, una 857 de Yaesu o cualquier otro transceptor en QRO, donde sí que vamos a necesitar disponer de una batería de mucha más capacidad, de muchos más amperios para poder realizar nuestra actividad. Entre el uno y el otro existe un abanico amplísimo de casuísticas, pero en las cuales vamos a necesitar conocer el tiempo que vamos a necesitar realizar la actividad, las características de consumo de nuestro equipo. Como os digo, no es lo mismo un TrueSDX que una 857 o incluso una 817, que pese a ser también QRP tiene unas necesidades de consumo determinadas. Y luego, por supuesto, si para llegar al lugar en el cual vamos a realizar nuestra actividad lo vamos a hacer con un vehículo o bien lo vamos a hacer a pie, donde ahí el volumen y el peso de nuestra batería pues van a ser piedras angulares a la hora de tomar una decisión. Así que en base a esto veremos las diferentes recomendaciones, pero si os parece, antes de nada, lo que vamos a hacer es repasar un poco la teoría de los diferentes tipos de batería. Vamos a hablar de las baterías de plomo, que son las habituales, las de toda la vida. Vamos a hablar de las baterías de níquel-cadmio. Vamos a hablar de las de níquel metal hidruro y vamos a hablar de las de iones de litio. Y en las de iones de litio nos vamos a centrar también en las baterías de fosfato de hierro y litio, que son prácticamente hoy en día las más demandadas, las LiFePO4, y que son muy valoradas por todos los radioaficionados por diferentes características que vamos a ir viendo a lo largo del episodio. Baterías de plomo. Vamos a empezar, si os parece, hablando de las baterías de plomo. Las baterías de plomo, sus características básicamente son que la tensión nominal es de 2 voltios por celda, aunque las más comunes son de 6 voltios y 12 voltios. Su capacidad se mide en amperios hora y su corriente de descarga influye en el tiempo de uso según la potencia del equipo. Los pros de estas baterías de plomo, pues que son económicas en comparación con otros tipos de baterías, además de que son comunes y fáciles de adquirir. Tienen una alta resistencia a abusos mecánicos y eléctricos, y son adecuadas para equipos de alta potencia debido a su capacidad de suministrar corrientes elevadas. Por contra, son pesadas y voluminosas, lo que las hace menos portátiles. Tienen una mayor tasa de autodescarga comparada con otros tipos de baterías y una vida útil limitada, especialmente si se descargan profundamente con frecuencia. Requieren mantenimiento regular, especialmente en el caso de las baterías de plomo ácido no selladas. Además, tienen una menor eficiencia de carga y descarga comparada con otros tipos de baterías modernas. Baterías de níquel-cadmio. Vamos a ver ahora las baterías de níquel-cadmio, las NiCd. Sus características son que tienen una tensión nominal de 1,2 voltios por celda y su capacidad es menor que la de las baterías de níquel metal hidruro y de iones de litio, de las cuales hablaremos más adelante. Soportan aproximadamente 500 ciclos de carga y descarga. Los pros de estas baterías de níquel-cadmio, pues que son robustas y tienen una larga vida útil en términos de ciclos de carga y descarga. Pueden soportar descargas profundas sin dañarse significativamente y funcionan bien en un amplio rango de temperaturas, tanto bajas como altas. Además, son generalmente más económicas que otras baterías recargables. En contra, estas baterías de níquel-cadmio sufren de efecto memoria, lo que puede reducir su capacidad efectiva si no se descargan completamente antes de recargarse. Son más pesadas que las baterías de níquel metal hidruro y de iones de litio para la misma capacidad y tienen una menor capacidad de almacenamiento de energía comparado con baterías más modernas. Además, el cadmio es altamente tóxico y requiere un manejo especial para su disposición y reciclaje. Tienen una tasa de autodescarga relativamente alta, lo que significa que pierden carga cuando no están en uso. Baterías de níquel metal hidruro. Vamos a ver ahora las baterías de níquel metal hidruro, cuyas características es que tienen una tensión nominal de 1,2 a 1,4 voltios por celda y su capacidad es mayor, por tanto, que la de las baterías de níquel-cadmio. Soportan hasta 500 recargas a lo largo de su vida útil y pierden, eso sí, entre un 1% y un 4% de carga diaria. Los pros, las ventajas de estas baterías de níquel metal hidruro es que ofrecen más capacidad que las baterías de níquel-cadmio, permitiendo un uso más prolongado
prolongado entre recargas. No sufren de efecto memoria, lo que significa que no es necesario descargarlas completamente antes de recargarlas. Son comunes y fáciles de encontrar, especialmente en el mercado de radiocontrol y drones, y son más ecológicas en su reciclaje, comparado con las de plomo y las de níquel-cadmio. Además, son más ligeras que las baterías de plomo y disponibles en tamaños parecidos a las pilas estándar. Por contra, cada celda de estas baterías de níquel metal hidruro proporciona solo 1,2 a 1,4 voltios, como decíamos, requiriendo más celdas para alcanzar voltajes necesarios. El tiempo de carga es lento, similar a las baterías de plomo, y requieren ser cargadas lentamente para evitar el sobrecalentamiento y prolongar su vida útil. Pierden entre un 1% y un 4% de carga diaria, lo que significa que necesitan una carga de mantenimiento si no se usan regularmente. Además, pueden ser más costosas que las baterías de níquel-cadmio. Baterías de iones de litio. Vamos a ver ahora las baterías de iones de litio, cuyas características son que tienen una tensión nominal de 3,7 voltios por celda, ojo, y su capacidad varía. No se menciona un ciclo de vida específico, pero soportan múltiples recargas y son ligeras y disponibles en varios tamaños. Los pros de estas baterías de iones de litio es que pueden proporcionar una alta capacidad, permitiendo un uso prolongado entre recargas. Son más ligeras que las baterías de plomo y níquel metal hidruro, facilitando su transporte y uso en aplicaciones portátiles. No tienen efecto memoria, lo que permite cargas parciales sin afectar su capacidad total, y ofrecen un mayor voltaje por celda en comparación con las baterías de níquel metal hidruro y níquel cadmio, y son una opción económica y versátil, ampliamente utilizada en diversas aplicaciones. Por contra, estas baterías de iones de litio, aunque es raro, existe un riesgo de inflamación, por lo que es crucial manejarlas con cuidado. Requieren cargadores específicos que controlen la carga para evitar sobrecalentamiento y prolongar la vida útil. No es recomendable dejarlas descargarse completamente y se deben evitar las sobrecargas para no dañarlas. Pueden ser más costosas que las baterías de níquel metal hidruro y níquel cadmio, aunque su eficiencia y capacidad compensan ese costo inicial. Es importante monitorear el voltaje de las celdas para evitar que caigan por debajo de niveles seguros. Baterías de fosfato de hierro y litio. Y por último, vamos a hablar podríamos decir un poco dentro de estas baterías de iones de litio, de las baterías de fosfato de hierro y litio, las famosas LiFePO4. Sus características es que tienen una tensión nominal de 3,2 voltios por celda y su capacidad varía ampliamente. Soportan hasta 2000 recargas y son menos pesadas que las baterías de plomo, aunque pueden ser un poco más voluminosas que las de iones de litio. Sus pros son más seguras que las baterías de iones de litio y que las LiPo, con menor riesgo de inflamación. Soportan hasta 2000 recargas, proporcionando una durabilidad significativamente mayor. Se hinchan menos con el tiempo, lo que mejora la estabilidad y la vida útil de la batería, y pierden carga más lentamente cuando no están en uso, manteniéndose útiles durante más tiempo. Así que, en resumen, tenemos las baterías de plomo, las de níquel-cadmio, las de níquel metal hidruro, las de iones de litio y las de fosfato de hierro e iones de litio. Y en base a esto, si tuviésemos que decantarnos vamos a poner el ejemplo de una actividad para una aplicación donde se requiere una tensión de 13,8 voltios o como mínimo 12 voltios y una necesidad de 3 amperios hora durante 5 horas, que sería una actividad pues más o menos habitual, por ejemplo para una SOTA, 5 horas en QRP con un consumo de unos 3 amperios. La batería más recomendable, cuidado, en términos de peso, sería la batería de iones de litio, ya que ofrece la capacidad y la tensión necesarias para un paquete liviano y compacto, lo que la hace ideal para aplicaciones donde el peso es un factor crítico. Pero en esos mismos términos, o para esa misma actividad, pero en términos de eficiencia y durabilidad, la ideal sería la batería de fosfato de hierro y litio, la LiFePO4. Sería la más recomendable porque, aunque puede ser un poco más pesada que la batería de iones de litio, ofrece una vida útil más larga y una mayor estabilidad en términos de carga y descarga. Esto significa que puede soportar un mayor número de ciclos de carga y descarga sin descargarse significativamente, sin degradarse, lo que la convierte en una opción más duradera a largo plazo. Así que las baterías de iones de litio nos van a permitir llevar un peso más liviano en nuestra mochila si no llevamos coche, no llevamos ningún tipo de vehículo y tenemos que ir cargando con nuestro equipamiento en la mochila, pero sin embargo
esa batería va a tender a degradarse con mayor facilidad, mientras que si utilizamos una LiFePO4, una batería de fosfato de hierro y litio, aunque vamos a cargar un poquito más de peso, sí que va a tener muchísima más durabilidad y vamos a tener mayor seguridad en realizar nuestras actividades de radio. Creo que es importante destacar estas dos variables porque son las que nos vamos a encontrar especialmente en todas esas actividades en las cuales no vamos a ir en coche, no vamos a ir en vehículo y vamos a tener, como decía, que cargar con nuestros equipos en la mochila. Y algunos de vosotros os estaréis preguntando, ¿no va a hablar de las baterías de polímero de litio, de las LiPo, las famosas LiPo? Bien, las baterías LiPo sí ofrecen una alta densidad energética y un diseño flexible que se adapta a diferentes dispositivos y también a nuestros equipos de radio. Tienen una baja tasa de autodescarga y son capaces de proporcionar una alta tasa de descarga, lo que les hace ideales para aplicaciones que requieren mucha potencia en poco tiempo. Ahí está, en poco tiempo. Como pros, estas baterías son ligeras y compactas, lo que permite su uso en dispositivos portátiles sin agregar mucho peso, algo importante para los que realizan actividades en portable. Además, mantienen la carga por un largo periodo de tiempo y son versátiles, pudiendo ser utilizadas en una amplia gama de aplicaciones. Pero por contra, sin embargo, las baterías LiPo son sensibles a sobrecargas y temperaturas extremas, por lo que es esencial utilizar cargadores especiales y manejarlas con mucho cuidado. También son más costosas que otras opciones y requieren un mantenimiento y almacenamiento específico para asegurar su longevidad y seguridad. Por lo cual, por todas estas características que las hacen pues un poco complicadas tal vez para los radioaficionados que se inician, prefiero mantenerlas un poco al margen hasta que alguien tenga una experiencia con las baterías. En especial por tema de seguridad. Se han dado muchos casos o algunos casos de que por una manipulación errónea a la hora de la carga, pues estas baterías LiPo han podido dar problema. Por eso prefiero centrarme en las LiFePO4, dejando de momento de lado estas LiPo convencionales. De hecho, si tuviésemos que ordenar estas 5 tipologías de batería solo en base a su peso y a esas necesidades que hablábamos de esos 13,8 voltios de forma más o menos constante y 3 amperios hora durante unas 5 horas, si ordenásemos, como decía, estas tipologías de batería en base a su peso, las menos recomendables, por supuesto, serían las baterías de plomo, en quinta posición. En cuarta posición tendríamos las baterías de níquel-cadmio por encima de las de plomo, pero por debajo del resto. A la mitad de la tabla, en tercera posición, tendríamos estas baterías de las LiFePO4, que pese a no ser las más livianas, sí que serían las que mantendrían unas mayores prestaciones durante toda la actividad. En segunda posición tendríamos las baterías de níquel metal hidruro, que serían las segundas más ligeras. Y por último, en primera posición, como las baterías más ligeras, tendríamos las baterías de iones de litio. Esto en cuanto al peso para estas actividades en QRP. Pero, ¿qué pasa si pasamos del QRP al QRO y lo que queremos hacer es actividad en QRO con al menos nuestros 100 vatios, con equipos que precisan de un mayor consumo tanto de amperaje como de tiempo suministrando ese amperaje a nuestra actividad? Pues lo vemos a continuación. Mirad, vamos a aumentar la necesidad de intensidad a 25 amperios vamos a ser un poco generosos, durante 12 horas. Vamos a ir a un periodo largo de actividad, 12 horas. Requerimiento de 13,8 voltios, al menos 25 amperios durante 12 horas de actividad. En ese caso, la mejor opción sería, sin duda, utilizar una batería de plomo. Aunque son más pesadas y voluminosas en comparación con las baterías de litio, las baterías de plomo tienen la capacidad de proporcionar corrientes elevadas durante periodos prolongados, lo que las hace adecuadas para aplicaciones de alta potencia y larga duración como esta. Además, son más económicas en comparación con las baterías de litio de alta capacidad. Si tenéis necesidad para vuestras actividades en QRO, ya sabéis, baterías de plomo son la opción más económica, mayor capacidad y un voltaje regular y constante.
Pero cuidado, en esta ficción que acabamos de explicar de 12 horas de actividad, la batería no nos proporcionaría a priori la posibilidad de estar 12 horas en actividad, sino que necesitaríamos contar con un sistema de respaldo, un sistema que nos permita recargar esa batería y seguir utilizándola mientras la vamos recargando. Normalmente en un vehículo contamos con la dinamo del vehículo y prácticamente si encendemos el vehículo durante unos 15 minutos por cada hora de actividad, no vamos a tener problema en que se nos descargue la batería. Eso en el caso de que utilicemos la batería interna del vehículo. Si utilizamos una batería secundaria, podemos utilizar el mismo sistema para ir recargando la batería durante el tiempo de actividad. Pero podemos recurrir también a paneles solares. Y es que un sistema de recarga solar consiste precisamente en utilizar paneles solares para convertir la energía solar en electricidad y de esta forma poder recargar nuestras baterías, ya sean las LiFePO4, ya sea cualquiera de las baterías que utilicemos también en nuestras actividades QRP. Podemos ir con nuestros paneles solares y de esa forma prolongar el tiempo de actividad gracias a estas recargas. Un resumen de cómo funciona este sistema de recarga por paneles solares. Pues contaríamos con estos paneles que captarían esa luz solar y la convertirían en corriente eléctrica continua utilizando las células fotovoltaicas. Contaríamos con un controlador de carga que nos regularía la corriente que fluye desde los paneles solares a las baterías para evitar la sobrecarga y la descarga excesiva, y también puede incluir características como la protección contra inversión de polaridad, por ejemplo, y la compensación de temperatura para optimizar la eficiencia de carga. De ahí pasaría directamente a la batería, que iría recargándose y utilizándose como respaldo, y además nos permitiría, en el caso de utilizar más de una batería, ir intercambiando las baterías mientras una se recarga mediante estos paneles solares, estar utilizando en la actividad la batería principal. Así que, como podéis ver, son muchas las necesidades y las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la mejor batería. No es una tarea sencilla, esto no es sota caballo rey, no es decir esta es la mejor batería que puedes utilizar para una determinada actividad. Sois vosotros los que tenéis que ver vuestras necesidades, tanto como decíamos al principio, de peso, de volumen, etcétera, como de capacidad y de necesidades a nivel de amperaje para principalmente el transceptor que vamos a utilizar, si es QRP o es QRO, y si vamos a necesitar además alimentar otros equipos como acopladores, etcétera. Así que os hemos dado un poco de teoría acerca de las baterías y vamos a hablar ahora un poquito de precios, que hemos estado hablando de la cuestión económica durante todos estos minutos, pero no les hemos puesto nombre. Bueno, pues si entramos en el tema de los precios, tipo de baterías, que son muy variopintos y dependen mucho de dónde adquiráis vuestras baterías, voy a hablaros de forma orientativa un poco por dónde se mueven los precios de las diferentes tipologías de baterías. Si hablamos de las baterías de plomo, por ejemplo, pues para una batería de plomo ácido de 12 voltios y 7 amperios hora puedes esperar pagar alrededor de entre 16 y 24 euros aproximadamente. Para una batería de plomo de gel de 12 voltios y 10 amperios hora, el precio puede rondar entre los 24 y los 40 euros. Si nos vamos a las baterías de níquel-cadmio, por ejemplo, las baterías de níquel-cadmio suelen ser menos comunes hoy en día debido a su baja eficiencia y efecto memoria. Para una batería recargable de níquel-cadmio AA, el precio podría estar alrededor de 4 a 8 euros por unidad. En tercer lugar, para las baterías de níquel metalhidruro, que son más comunes y tienen un precio más variado dependiendo de la capacidad y la marca, pues por ejemplo, un juego de 4 pilas AA de níquel metalhidruro podría costar entre 8 y 16 euros. Las baterías de litio-ion tienen una amplia gama de precios dependiendo de la capacidad y la marca. Por ejemplo, una batería muy común de litio-ion recargable de 18650 con una capacidad de 3000 mAh podría costar entre 4 y 12 euros por unidad. Conocidas son las baterías 18650 que están prácticamente en todos los dispositivos. Lo bueno de estas baterías, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Lo bueno es que entregan una corriente muy alta. Cada una de estas baterías puede entregar hasta 20, 15 amperes. Y son relativamente económicas y, como les dije, se pueden conseguir por cualquier lado. La parte mala es que
necesitan de un circuito de carga. Necesitan de un circuito de carga y un circuito de protección de descarga, ya que no se pueden descargar a menos de 3 voltios y tampoco se deben cargar más allá de los 4 voltios y algo por el estilo. Aquí Iván, Lima Uniform 8 Mike India Lima, en su canal Radio Búnker, nos muestra un experimento para construir una batería de celdas de litio-ion muy interesante, sobre todo a nivel de experimentación y cacharreo. Os dejamos este vídeo, mini proyecto batería portátil de 12,6 voltios, ideal pota, SOTA, etcétera, referenciado también en las notas del episodio. Vamos a poder tener 12 voltios, 12,6 voltios, con 3 baterías 18650, capaz de entregar hasta 20 amperes, lo cual viene ideal para nuestras radios portátiles, sobre todo radios de 100 vatios, si queremos llevarlas a el campo. Y por último, si hablamos de las LiFePO4, tienden a ser más costosas debido a su mayor eficiencia y vida útil. Por ejemplo, una batería LiFePO4 de 12 voltios y 10 amperios hora podría costar alrededor de 80 a 160 euros, dependiendo de la marca, de la calidad y por supuesto también del establecimiento en que se adquiera. Siguiendo un poco con estos precios, os puedo decir, en mi caso, para mi TrueSDX, ¿yo qué utilizo? Pues yo utilizo una batería de plomo. ¿Por qué? Porque, bueno, el peso no es crítico en mi caso, es muy pequeñita, es una UPower PO1 de unos 1,3 amperios hora y me costó apenas, creo recordar, que unos 7-8 euros. Pesa relativamente poco, la puedo llevar en una mochilita tranquilamente con mi TrueSDX, mi Radiante, etcétera, y hacer mis actividades. Pero hay otros compañeros como Juan Mondejar, por ejemplo, Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta, que utilizan su TrueSDX con baterías de litio-ion de este tipo, de las 18650, recargables, las va recargando, etcétera, y utiliza esas baterías de litio-ion. Claro, en su caso precisa que sean muy livianas, y es lo que hablábamos hace unos minutos. Las baterías de litio-ion son muy livianas y le permiten realizar sus actividades sin mayor problema con el TrueSDX. En el caso de una 817, por ejemplo, o una ICOM IC705, pues posiblemente, a lo mejor, imagino que unas baterías de litio-ion a lo mejor pueden quedar un poco escasas de prestaciones y ahí tal vez sí que sería conveniente pasarse a unas LiFePO4. Pero bueno, como habéis podido ver, las soluciones son bastante económicas, partiendo desde las baterías de plomo y acabando con las LiFePO4, y cada uno puede adaptarse a sus necesidades a la hora de adquirir sus baterías. ¿Vale? Esto es solo una pequeña aproximación a este tema de las baterías. Yo, a nivel personal, si tuviese que decantarme por una batería para operaciones en portable, en las cuales voy a tener que ir cargado con mi mochila y nada más, no voy a utilizar ningún transporte para llegar al punto de activación, etcétera, pues seguramente optaría para equipos pequeños por unas baterías de litio-ion con un portapilas y un cargador y llevarlas cargadas, poniéndolas en serie para conseguir el voltaje necesario, o por las baterías LiFePO4. Y para operaciones en QRO, como decíamos, partiendo de que en QRO voy a necesitar vehículos sí o sí, pues yo seguramente por economía optaría por las baterías de plomo y algún sistema, ya sea del vehículo o paneles solares. Seguramente el del vehículo, no me complicaría demasiado. Sí que utilizaría los paneles solares, por ejemplo, en el caso de actividades en portable en las cuales no voy a disponer de vehículo, pero si dispongo de vehículo, está claro, baterías de plomo y el sistema de recarga propio del vehículo. Y una cuestión a tener en cuenta con las baterías de litio-ion, porque muchas veces cuando nos encontramos con este tipo de baterías en diferentes tiendas online especialmente, etcétera, nos encontramos, como ocurre, por ejemplo, con los powerbanks para recargar los teléfonos móviles o los dispositivos USB, que nos aparece serigrafiado unos valores de amperaje y sin embargo luego nos encontramos con que no son esos valores. Por regla general, por ejemplo, las baterías de litio-ion, las 18650, sus capacidades suelen rondar entre los 3.000 mAh y los 5.000 mAh, pero podemos encontrarnos con casos en los cuales se serigrafíen con valores superiores. Tenemos que ir con cuidado con esto porque puede que no sean realmente los amperajes de estas baterías 18650. Y a este respecto precisamente os dejamos enlazado en las notas del episodio un
interesantísimo artículo de la página web fullbat.com en el cual nos hablan precisamente de estos. Yo lo he sufrido y lo he sufrido con powerbanks y lo he sufrido con baterías de litio-ion 18650 compradas pensando que tenían una capacidad brutal y un amperaje brutal, y luego encontrarme con que tenían una tercera o una cuarta parte de su capacidad precisamente por estos errores, y voy a decir errores, ya no voy a hablar en otros términos, errores en el serigrafiado y en la publicidad de estas baterías 18650. Así que tened en cuenta cuando vayáis a haceros vuestros packs de 18650 de litio-ion para vuestras baterías, en cuál es la capacidad serigrafiada y publicitada y la real de cada una de estas pilas. Y por cierto, que llevamos ya un rato hablando de baterías y hablando de electricidad, y tal vez este es un apunte que no haga falta hacer, pero es posible que sí que haga falta para todos aquellos nuevos que os introducís en el mundo de la radio y en este caso también en el mundo de la electricidad. En el caso de las baterías, de las pilas, de las baterías, etcétera, y es un concepto básico de electricidad, hay formas de conectar las baterías en serie y en paralelo, y cada forma de conectar estas pilas o baterías en serie o en paralelo nos va a dar como resultado una variación determinada. Es decir, si yo tengo dos pilas, y voy a poner el ejemplo de las pilas, las AA, por ejemplo. Las pilas AA de 1,5 voltios y imaginémonos, 1000 miliamperios. Si yo pongo una pila de 1,5 voltios y 1000 miliamperios en serie con otra pila de 1,5 voltios y 1000 miliamperios, lo que estaré haciendo es sumar su voltaje, es decir, mantengo el amperaje, será siempre 1000 amperios y serán 3 voltios y 1000 miliamperios. Sumo los voltajes, 1,5 voltios y 1,5 voltios, es decir, consigo tener 3 voltios, pero el mismo amperaje, 1000 miliamperios. De esa forma puesto en serie. Si lo pongo en paralelo, si las conecto en paralelo, voy a tener el mismo voltaje, pero voy a tener una suma del amperaje. Es decir, en el caso que nos ocupa, que estamos diciendo, una batería de 1,5 voltios y 1000 miliamperios con otra batería de 1,5 voltios y 1000 miliamperios conectadas en paralelo, conseguiré tener un resultado de 1,5 voltios y 2000 miliamperios. Esto es un concepto que creo que es necesario clarificar para que entendamos y sepamos que podemos utilizar todo este tipo de baterías en base a nuestras necesidades, teniendo en cuenta esto. Si las conectamos en serie, sumaremos voltajes. Si las conectamos en paralelo, sumaremos amperajes. ¿De acuerdo? Creo que después de haber estado hablando de las baterías, creo que es importante destacarlo para todos aquellos que llegáis nuevos al mundo de la radio y al mundo de la electricidad. Esto es algo que aparece en los temarios de todos los exámenes y de todos los principios de radioelectricidad en los cuales os vayáis a encontrar a la hora de examinaros para un examen de radioaficionados en cualquier legislación, pero bueno, para todos aquellos que seáis aficionados a la radio y no seáis radioaficionados y no hayáis pasado por este examen y por este trámite y por este tipo de conocimientos y por este tipo de estudios, que lo sepáis, que si ponéis las baterías en serie vais a sumar voltajes y vais a mantener amperaje, y si las ponéis en paralelo vais a sumar amperajes manteniendo el mismo voltaje. Y precisamente de ahí nace el concepto de la celda. ¿Qué es una celda dentro de una batería? Pues precisamente es, siendo reduccionistas, sería como una pequeña batería dentro de esa batería que al final genera el voltaje necesario o el amperaje necesario. Por ejemplo, si hablábamos anteriormente de las 18650, de las baterías de litio-ion de 18650, estas serían, si nosotros nos hacemos una batería de un determinado voltaje, cada una de estas baterías 18650 sería la celda de esta batería superior, digamos. Nos hacemos una batería, por ejemplo, de X voltaje en base a colocar estas pequeñas baterías, y esas son las celdas. En el caso de las pilas AA que hablábamos también anteriormente de 1,5 voltios, si nosotros quisiésemos conseguir 9 voltios, necesitaríamos poner 6 pilas de 1,5 voltios en serie para conseguir los 9 voltios, con lo cual tendríamos una batería de 9 voltios de 6 celdas de 1,5 voltios. Si las pusiésemos en paralelo, con el mismo ejemplo que estábamos hablando antes de los 1000 miliamperios por cada una de ellas, y quisiéramos conseguir una batería de 1,5 voltios
pero 6 miliamperios, pues tendríamos esa batería formada por pilas AA de 1,5 voltios y 1000 miliamperios cada una, 6 pilas, 6 celdas, tendríamos, como digo, una batería de 6 celdas que corresponderían a 1,5 voltios y 6 miliamperios. Bueno, no sé si esta pequeña aproximación al mundo de las baterías para nuestras actividades en portable, por ejemplo, os ha servido para clarificar algunos de los conceptos y para haceros una idea de cuáles son o cuáles pueden ser vuestras necesidades a la hora de alimentar vuestros equipos, como decía, en portable. Pero hay otra forma de utilización de las baterías que no es demasiado común, porque muchas veces tenemos nuestros equipos en nuestro QTH conectados directamente a nuestra fuente de alimentación. Hablábamos de las fuentes de alimentación algunos episodios atrás. Tenemos nuestros equipos conectados a nuestras fuentes de alimentación y ya. Y las fuentes de alimentación conectadas a la red y ya tenemos suficiente para hacer radio y para no tener problema. Pero ¿qué pasa cuando cae el suministro eléctrico? Que nos quedamos sin capacidad de hacer radio. En alguna ocasión en nuestro grupo de Telegram, que os dejaremos también enlazado, nuestro grupo de Telegram, en las notas del episodio, precisamente, nuestro canal de difusión, ha surgido la inquietud de qué ocurre con nuestros equipos cuando se va la luz, se va el suministro eléctrico y no podemos utilizarlos. Si tenemos o no tenemos sistema de respaldo. Precisamente y vinculado con el tema de las baterías, el amigo Juan Carlos Eco Alfa 3 Golf Romeo November tiene un fantástico vídeo, su vídeo número 99 en su canal de YouTube, que también os dejamos referenciado en las notas del episodio, un vídeo sobre un dispositivo que nos puede ser de mucha utilidad. Es precisamente un conmutador para poder tener conectado un sistema de baterías, una batería por ejemplo de plomo que podamos tener en nuestro QTH conectado a nuestra fuente de alimentación y a nuestros equipos, para que en el momento en el que caiga la corriente eléctrica y nuestra fuente de alimentación pues no tenga capacidad para generar la corriente necesaria, ese conmutador pasará a alimentar nuestros equipos con nuestra batería. Y cuando vuelva de nuevo el suministro eléctrico, volverá a conmutarse, volverá a utilizar la fuente de alimentación y esa fuente de alimentación va a ir además cargando nuestra batería, para que así siempre vamos a tener un sistema de respaldo para durante un tiempo, al menos hasta que se descargue esa batería, podamos utilizar nuestros equipos con independencia del suministro eléctrico. Creo que es algo muy interesante y muy vinculado a el tema del cual estamos hablando, y me gustaría aproximarme a este conmutador precisamente de la mano de Juan Carlos Eco Alfa 3 Golf Romeo November. ¿Seguimos un poco su explicación? Venga, vamos a hacerlo. A mí hay un tema que me preocupa, bueno, a ver, no es que me quite el sueño, pero que le doy vueltas a la cabeza a veces, que es el tema de tener una alimentación de emergencia en nuestros equipos de radio. Porque nunca sabes lo que puede pasar y te puedes encontrar un día con que no tengas energía eléctrica y necesites poder utilizar tus equipos. Entonces, le estuve dando vuelta a tener algo que me permitiera que, sin tener que hacer yo nada, me cambiara entre la fuente de alimentación de los equipos, conectada a la tensión de la red eléctrica, y una batería. Y en esa línea precisamente de autosuficiencia y de poder utilizar, como venimos diciendo, una batería en nuestro cuarto de radio para poder tener de forma ininterrumpida, y eso es lo importante, ininterrumpida, nuestra estación de radio alimentada, Juan Carlos desarrolla toda una solución de alimentación de emergencia para equipos de radio basada en estos componentes electrónicos muy habituales. Relés de automoción. Para ello utiliza relés de 14 voltios de tensión continua con capacidad para conmutar 30 o 40 amperios. Estos relés permiten alternar entre la alimentación de red eléctrica y una batería. También utiliza diodos. Emplea diodos para proteger el circuito de los picos de tensión generados al desenergizar las bobinas de los relés. También utiliza un diodo Schottky para bloquear la corriente en sentido batería-fuente de alimentación y permitirla en sentido contrario. Por su lado también resistencias. Añade resistencias de 33 ohmios para reducir la intensidad de las bobinas de los relés y disminuir el calor generado durante su activación prolongada. Y por último, como no, un fusible. Recomienda la instalación de un fusible de 20 o 30 amperios para proteger los equipos en caso de sobrecarga o cortocircuito. Como mínimo vamos a necesitar aquí un fusible de 30 o de 20 amperios, de los amperios que sean, ¿vale? Y la responsabilidad de este fusible es proteger a nuestro equipo ante cualquier barbaridad que hayamos cometido. Por lógica, debería de haber otro fusible a la entrada de la emisora
para la intensidad requerida por la emisora, 20, 30 amperios, los que sea. Y no estaría de más poner otro fusible en la fuente de alimentación también por el amperaje necesario. ¿Por qué tanto fusible? Porque un fusible cuesta prácticamente nada. ¿Qué te cuesta un fusible de cuchillas de estos de 20 o 30 amperios? Menos de €1. Y una emisora achicharrada vale muchísimo más dinero. Por lo tanto, por el coste que tiene, ni nos lo pensemos. Mejor poner fusibles de más que no poner fusibles de menos y tener que llorar después cuando algo sale ardiendo. Estos componentes son utilizados en conjunto para crear un sistema de conmutación entre la alimentación de red eléctrica y una batería, permitiendo, como decíamos, mantener los equipos de radio operativos durante cortes de energía. Lo hace en base a una pequeña plaquita. Vosotros lo podéis hacer en una plaquita de pruebas, por ejemplo, sin problema. Pero es muy interesante disponer de este tipo de dispositivos para, como os decía, poder tener una batería alternativa. Va a comportarse de la misma manera que un SAI comercial, que un SAI convencional, que en el momento en el que cae la tensión eléctrica activa la alimentación a través de la batería y mientras exista suministro eléctrico va a estar cargando esa batería. Por eso me parece un dispositivo muy interesante. Me comentaba Juan Carlos precisamente que en este caso lo he hecho con relés, pero que lo ideal sería poder hacerlo con MOSFET, porque si no la carga de la batería es muy lenta. Es muy lenta y, por ejemplo, en caso de continuos cortes de tensión, pues puede llegar a descargarse. Si este mismo dispositivo se realiza con MOSFET en vez de relés, aumentaríamos la velocidad de carga de la batería y por tanto sería mucho más autosuficiente. Pero bueno, me ha parecido una interesante forma de integrar una batería en nuestra estación para momentos de emergencia. Por lo tanto, el objetivo de este montaje se cumple. Nos permite tener un sistema de alimentación ininterrumpida para nuestros equipos de radio. O dicho de otra manera, en el ejemplo aquel que decíamos de la invasión zombie, pues bueno, si los zombies cortan los cables eléctricos, al menos durante un rato tendremos la energía de las baterías alimentando nuestros equipos de radio, porque esta batería, al cabo de unas cuantas horas de estar conectada, estará en flotación, estará a plena carga y por lo tanto en el momento en que se nos vaya la corriente será utilizable. Ah, y además, mira, un extra para todos los que, muchos que tenéis el LICOM 7300, yo no, ya lo sabéis que yo no lo tengo, todavía no lo tengo, algún día lo tendré, pero para todos los que tenéis el 7300, un bonus extra que os ofrece aquí Juan Carlos con este dispositivo. De forma extra, por ejemplo, para los propietarios de la 7300 que tiene el famoso problema de la batería, que si dejas el equipo apagado más de un día se descarga y llega un momento que ya no se vuelve a cargar esa batería. Hay múltiples vídeos por internet que lo explican y que también dicen cómo cambiar la batería. Pero si yo tengo a la 7300 conectada a un entorno de este estilo, con sus relés que me permiten mantener una batería a plena carga, cuando yo apago la fuente de alimentación y apago la 7300, seguirá teniendo los 12 voltios y pico de la batería en sus bornes. Por lo tanto, la batería interna que tiene el 7300 no se descargará y no tendrá estos problemas. Muy interesante este dispositivo del que os he hablado y os quería hablar precisamente al hilo de la temática de hoy de las baterías y para integrar una batería en nuestra estación de radio y el vídeo, este vídeo 099, alimentación de emergencia para equipos de radioaficionado del canal de Eco Alfa 3 Golf Romeo November Juan Carlos, os lo dejamos referenciado como tantas otras cosas en las notas del episodio. Siempre mirad las notas del episodio porque allí os dejamos referenciados pues informaciones relacionadas precisamente con la temática, con las diferentes cuestiones de las cuales hablamos y bueno, además también os dejamos referenciada nuestra página web, las diferentes formas para escucharnos y también las diferentes formas para apoyarnos, en especial esa sección para apoyarnos en QRP o en QRO en cqenfrecuencia.com/apoyar, donde podéis apoyarnos con €1,99 al mes para que podamos seguir realizando este podcast. Que para el que se lo pregunte, todavía no cubrimos los gastos, todavía no los cubrimos, pero confío en que algún día llegará un momento en el que se cubrirán los gastos del podcast. Bien, también en las notas del episodio encontraréis los enlaces a nuestro canal de Telegram para que podáis estar informados de toda la información acerca de los diferentes episodios.
Y poca cosa más. Nos vamos a despedir esta semana hablando de la esporádica que tuvimos la pasada semana en la banda de 6 metros. Alucinante. Tuvimos una llamarada solar que nos llevó a prácticamente cerrarse las bandas de HF y de rebote nos regaló una esporádica en 6 metros con la cual, por ejemplo, desde aquí, desde Pontevedra, estaba escuchando en una banda que está ahí a camino, ya sabéis, entre la HF y la VHF con un poco características más de VHF que de HF y sin embargo entrando a Alemania a romper aquí en Pontevedra. Nos despedimos escuchando un poquito de los 6 metros la pasada semana desde aquí, desde Pontevedra. Echo Alpha 1, Charlie India Uniform, Echo Alpha 1, Charlie India Uniform, CQ6. Florida number 4, Alpha Zulu, Florida. Okay, Florida 4, Alpha Zulu, Florida. Thank you very much for your call, Demian. 59 from India, November. 52, Quebec Kilo, India, November. 52, Quebec Kilo, over. Thank you, Sal. Many thanks. Nice to hear you. It's a long time a bit. Nice copy. 55 to 59 plus quick USB, our workstation from nearly all the Europe in Juliet November 39 Golf, sorry. Juliet November 39 Golf near Luxembourg and German border, okay? Okay, Demian, I got it. Thank you very much. I term it with the icon 7610 and the antenna is a vertical multiband antenna. Okay, thank you for your call. Your real signal is 59, very good radio, over. Yeah, Roger, no problem. I'm running the same transceiver, 7610 ICOM. I'm running, yes, a little bit more than 1 kilowatt SPA amplifier into 7/7, 2 times 7 elements. The 73, you have the best. Delta Bravo 2, Kilo Alpha. Yes, Roger, Echo Alpha 9, India Bravo, yes, Delta Bravo 2, Kilo Alpha, you're also 55, 5x5, Juliet Oscar, 30, Juliet Tango, Mike back to you. Yes, 73, thanks for the nice contact, 73, good luck, bye-bye. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.